Ser podcast. A lo largo del tiempo yo me he dado cuenta de que a mí ser chica es que no me correspondía porque no me sentía así, pero yo no sabía lo que podía hacer. Hasta que un día me di cuenta y le dije a mi madre que podría hacer esto, que no me sentía a gusto con el sexo que yo tenía. Episodio 14. Hable con ellas. Nerea, muy buenas, ¿qué tal? Pues me imagino, Antonio, que como tú las pasadas semanas, un poco abrumada, por llamarlo de alguna manera, ante las malas condiciones en las que se está dando cierto debate, alrededor del que están circulando bulos, retrasos injustificados, insultos. Como sabes, estoy hablando de la ley trans. Sí, porque llevamos unas semanas muy calladitos en relación con la ley trans. Había tal cantidad de ruido que hemos creído que era mejor no sumarnos a él, pero una vez que están todas las cartas sobre la mesa, creo, Nerea, que es el momento de retomar el debate. Este asunto se está dilatando en el tiempo de manera desesperante, sobre todo para las personas cuyos derechos están en juego. El otro día me comentaba Elizabeth Duval, que es amiga de este podcast y amiga personal, que este retraso infinito, este vivir el día de la marmota, genera un espacio en el que es más fácil fiscalizar a la gente trans, señalarles con mentiras de las que se tienen que defender y, en general, colocarles en una posición aún más vulnerable de la que ya tienen de partida. Quienes nos han escuchado a lo largo de los 13 episodios anteriores, creo que tienen muy claro cuál es nuestra postura. Por delante de todo, las mujeres trans son mujeres y en relación con la ley apoyamos el proyecto que fue aprobado en el Consejo de Ministros, aunque también denunciamos sus carencias. Lo hicimos con Darko de Cimadilla en el caso de las personas no binarias, con Kizkif en el caso de las personas migrantes y con Saúl Castro en el caso de las terapias de conversión. Es agotador tener que repetir una y otra vez que la ley trans no quita derechos a nadie en todo caso, y como decías, Antonio, es un punto de partida en el que aún falta por reconocer ciertas realidades. Una parte minoritaria pero ruidosa del movimiento feminista se empeña en señalar la ley trans como una amenaza para las mujeres, mientras hay antifeministas y antiabortistas con representación parlamentaria, mientras la violencia machista nos sigue asesinando, mientras hay un Ministerio de Igualdad que tiene que arañar centímetro a centímetro derechos y justicia fiscal para las mujeres, con los productos de higiene menstrual, por ejemplo, ante una violencia política inadmisible. Ellas señalan que el gran problema de las mujeres, la gran amenaza para las mujeres, son los derechos de otras mujeres, las mujeres trans. Es incomprensible. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Todo el mundo habla en las últimas semanas de la ley trans, desde los políticos a los influencers, desde los científicos a los filósofos. Utilizamos el genérico masculino, pero es cierto que son también muchas las mujeres que están ofreciendo sus opiniones sobre la ley. Sin embargo, a quienes menos hemos escuchado es a las personas trans, y especialmente a las mujeres trans, que son las principales afectadas por la polémica. Por eso aquí, en Lo Normal, hemos decidido que sean ellas las que realmente están afectadas por la ley, quienes nos cuenten cómo la ven. Carla Antonelli, ya la conocéis todos, es activista trans y fue diputada por el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Hace unos días abandonó la militancia en el partido en desacuerdo con la deriva que estaba tomando el PSOE en relación con esta ley trans. Carla, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, bien, y desgraciada y desafortunadamente el tiempo me sigue confirmando que lo que hice fue lo correcto, no en mi nombre ni en el de mi militancia, con lo que hemos visto por el camino, con las enmiendas que se han ingresado y con toda la situación que cada día se vuelve más delirante, por decirlo de una manera fina y elegante. Alana Portero es muchas cosas, es historiadora, es dramaturga, es activista, colaboradora del diario.es y es también Velvet Molotov en Twitter. Alana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Mira, absolutamente recomendable la columna que publicaste en el diario.es el día 30 con el título de "A propósito del feminismo queer es para todo el mundo". El primer párrafo de ese artículo describe muy bien el paisaje que estamos contemplando en los últimos tiempos. La verdadera trampa de la diversidad ha sido la proliferación de discursos, desde lo académico hasta lo cotidiano, que desligan las vidas diversas, disidentes, no normativas, queer, o como cada quien se sienta más cómodo llamándolas, de la experiencia universal humana. Desde las primeras articulaciones teóricas del feminismo queer, marginal, fronterizo y transversal de las Combahee River en el 74, ha existido la contrapartida reaccionaria en forma de pataleta que históricamente ha unido a ultraderecha y una parte muy poderosa y bien situada del feminismo institucional
en un matrimonio por poderes de desprecio común que ha costado vidas. Lo preocupante, Alana, es que parece, o al menos es lo que los medios estamos vendiendo, que los excluyentes cada vez son más y que, como bien decías, atacan desde todos lados. Claro, la cuestión es que no es que sean más, es que tienen una capacidad de estar en el lugar correcto, en lugares de importancia, y hacen que su discurso permee con mucha facilidad. Y al final es una cuestión de poder y de estratos, incluso de clase, te diría. No es lo mismo que, bueno, que yo tenga mi pequeño espacio de influencia a que lo tenga una persona que ha sido vicepresidenta del gobierno, por ejemplo, o alguien que dirige medios de comunicación, etcétera. Entonces, claro, la cuestión es desde dónde. Y ese desde dónde es importantísimo, porque hace que los discursos permeen y bueno, y creen problemas donde no lo sabía. A los argumentos de la derecha, de la alt-right, de la ultraderecha, estamos más o menos acostumbradas, pero a algunas nos ha pillado a contrapié, muy a contrapié, y desde hace mucho tiempo que esos argumentos sean repetidos por una parte de la izquierda e incluso por una parte del feminismo. ¿Qué explicación le encontráis? La explicación yo se la doy la misma siempre y no me cansaré de repetirla. Esto nunca jamás fue ideológico, esto es una absoluta guerra de poder, de banderas, con la situación tan lamentable que como para tomar una bandera, la bandera morada, se desista de la bandera arcoíris. Cuando las banderas las podemos llevar todas absolutamente a la par y en alza, ¿no? No necesariamente tienes que estar en un ministerio o en otro, y sobre todo teniendo en cuenta de que si le mueves la tierra debajo de los pies a un ministerio de este gobierno, también se la estás moviendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo inaudito es que muchas de las personas que hoy se declaran trans excluyentes y que vamos a borrar el 0,00 de la población al 51% de la población, curiosamente se manifestaron, por ejemplo, en contra del autobús de Hazte Oír que vuelve a salir a las calles aquí en la Comunidad de Madrid. Llamativo es que en el 2019, cuando se aprobó esa ponencia, nadie de estas personas dijo nada. Llamativo es que cuando la registró el Partido Socialista y la redactamos desde el Partido Socialista, autodeterminación, despatologización, derecho al reconocimiento de las personas no binarias, personas extranjeras. Es que hoy mismo con un amigo estaba viendo y revisando el informe de la que fue ministra en ese momento, Dolores Delgado, ministra de Justicia, el informe favorable que emitió a esa despatologización, autodeterminación, y los menores desde 6 años, donde eran padres o tutores quienes lo podían pedir, con la comprensión del menor del acto jurídico que se estaba realizando, porque tenemos que aclarar que es un cambio administrativo, que eso no es ningún tipo de tratamiento, que a veces se suele mezclar interesadamente. Entonces la pregunta es por qué antes estaba a favor, además, y el 40 Congreso del Partido Socialista lo aprobó también, y ahora se está en contra. Alana, ¿tienes algo que añadir? ¿Estás de acuerdo? ¿Es un tema de poder? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carla, que lo ha explicado perfectamente. El activismo trans, sobre todo el activismo transfemenino, es un activismo que se origina en la calle, entre otras cosas porque las condiciones de las mujeres trans en general son condiciones de pobreza y de exclusión. Esto no casa muy bien con lo académico, esto no casa muy bien con lo político, esto no casa muy bien con lo burgués en general. Y una cosa es tolerar las existencias trans cuando permanecen en sus espacios de exclusión, cuando no tienes que mirarlas a los ojos o cuando puedes incluso folclorizarlas. Y otra cosa es que ocupen los mismos espacios que tú, que se sienten a tu misma mesa, que te miren a la cara y que exijan el espacio de cualquier otra mujer en el mundo. Esa es la cuestión. Esto se ve desde los años 70. Desde los años 70 esto ya pasaba. Carla lo ha explicado perfectamente. Estos cambios de opinión absurdos, y además en cuestión de 2 años o 1 año y medio, son cuestiones de quién se apunta al tanto, quién queda como la gran o el gran legislador o legisladora, y quién puede seguir sujetando la correa, decir yo te di esos derechos, yo peleé por esos derechos. Cuando ya hay activismo, cuando viene de otro partido político, cuando se tiene que consensuar desde lugares más altos y más bajos, ahí vienen los problemas. Tú creas un problema donde no lo hay para luego liderarlo y vivir de él. Y esto lo hemos estado viendo perfectamente. Por ejemplo, Ángeles Álvarez fue portavoz de igualdad en el Congreso por parte del Partido Socialista. Votó a favor la autodeterminación y despatologización. Y 2 años después, sin movérsele un músculo de la cara, se presenta en el Congreso de los Diputados. Además es que está en la famosa foto. Sí, claro, sí. Y está la famosa foto cuando se aprobó esa ley, la toma en consideración. Y luego está la otra famosa foto, triste y lamentable foto,
con otra persona más llevando un paquetito de enmiendas para destruir lo que ella misma había votado a favor. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Quién estaría hablando de estas personas ahora mismo si no fuera por esto? ¿No será más verdad que ella sabía que no iba a repetir en el Congreso de los Diputados por su apoyo a Susana Díaz y demás, y que no iba a repetir, y ya se estaba guardando un lugar y un espacio en la calle para liderar un problema donde no existía? Personas que no han escrito en su vida, sino que han plagiado todo lo que han encontrado, de pronto le han aumentado la cuenta a 100.000 seguidores. De pronto, día sí y día no, es una ofuscación ya en tipo delirante absolutamente. ¿Qué ha pasado? Nada, interés. No es ideológico, lo repetiré 10.000 veces. Se une a la conversación Diego González, que es periodista, cineasta y escritor, y es el coautor, junto a Olga Ayuso, de Mapa para elefantes blancos, un libro en el que se recogen conversaciones con 10 personas trans. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuentas que escribiste Mapa para elefantes blancos, entre otras razones, para poder entender el proceso de tu propia hija, Lilia, ¿no es así? Sí, cierto. Cuando Lilia nos cuenta a Rebeca, mi pareja, y a mí, que es una chica trans, pues empezamos a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Y de ahí surge también la necesidad de transitar también nosotros, y surge el libro. Y además todo transcurre con todo esto que estáis contando y que está pasando. Y me pregunto, se habla mucho sobre el tema, pero ¿cuánto tiempo se ha pasado con una persona trans? ¿Cuánto tiempo han pasado con una persona trans toda esta gente que habla? Y de lo que se trataba era de eso, de darle ese altavoz. Hablaba también Alana de esos espacios de exclusión, ¿no? Pues acercarnos a esos espacios de exclusión y darle un altavoz para que pudieran contarnos sus vidas, para que pudieran contarnos sus historias. Ahí hay una cosa curiosísima en todo esto, que una de las personas que aparece en el libro nos dice: es que a mí nunca nadie me había pedido que le contara mi historia. Y en el fondo ese es el resumen. Carla, tú decidiste dar un paso adelante y alejarte del PSOE recientemente, al menos temporalmente, en vista del panorama. Socialismo, que no del socialismo. Y has empezado en tu primera intervención hablando de esta enmienda, la que has calificado de caballo de Troya. Cuéntanos por qué. Vamos a ver, hemos visto con estupor y con pavor cómo se faltó a la palabra dada con ese escueto comunicado de prensa que se envió a los medios de comunicación ese jueves, diciendo que no se iba a tocar para nada el corazón de la propia ley, la autodeterminación. Y con estupor contemplamos que no pasan pocas horas, se saca otro comunicado donde sí se va a tocar la autodeterminación y de las personas menores trans. Esta enmienda del Partido Socialista es un caballo de Troya hacia la propia ley trans para que luego el Tribunal Constitucional la tumbe, y me explico el por qué. Porque es que resulta que en el año 2019 el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley 3/2007 no era constitucional en el apartado y punto que excluía a los menores de edad. Y dice literalmente que los menores de edad tienen derecho al cambio registral de nombre y sexo. Habla de una persistencia en el tiempo y una reafirmación. Pregunto yo, un menor de 6 años, como muchas personas conocemos, que como muy bien ha dicho el compañero que nos acompaña, ¿han estado alguna vez al lado de alguna niña, niño o niña trans? ¿Verdad que no? Porque si no se les caería al mundo. Entonces tú, al amputar ese derecho de las niñas, niños y niñas, tú claramente de antemano estás metiendo una enmienda que sabes que el Constitucional ya dijo que eso tenía que estar recogido. ¿Se está metiendo una enmienda para que luego el Constitucional eche la ley abajo? No sé si me explico, pero justamente la enmienda de la polémica, yo te digo que es recurrible y puede ser tumbada por el Tribunal Constitucional. Diego, precisamente hablabas tú, y hablaba también ahora Carla, del desconocimiento que hay de lo que son las personas trans, sobre todo de los niños, niñas y niñas trans. Y a mí hay una historia de las que recoges en Mapa para elefantes blancos, que la verdad es que me dejó bastante alterado. Me llama la atención esa historia, la historia de Elsa, una niña que a los 5 años había intentado por 2 veces cortarse el pene. Es evidente que no estamos hablando de una cuestión de moda ni de que los críos actúan por lo que ven en el colegio, ¿no? Efectivamente. Creo que conocéis a Elsa, fue la niña que habló en la asamblea extremeña contando su historia. Bueno, la historia está contada a través de sus padres y de cómo vivieron ese tiempo, ¿no?, en el que Elsa lo pasó tan mal. Nadie nunca le había preguntado a Elsa quién era y qué era lo que quería. Estaba ahí hablando de toda la situación esta que hay,
Elsa, una vez que va a la asamblea extremeña a contar su historia, sufre un proceso de acoso en redes sociales tremendo, que lo ha pasado muy mal ella y su familia. Parece que todo se había calmado un poco y otra vez, con todo el fervor que hay ahora, está empezando a sufrir otra vez, después de unos años, acoso en la calle, en el colegio. Y este es el resultado de todo lo que está pasando. Sí, Lidia Falcón fue una de las que amenazó a la madre con una posible denuncia. Sí, y hay que recordar que Elsa, ese día que conmocionó a España allí en el Parlamento de Extremadura, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, citó el tuit y le prometió a Elsa que se iba a trabajar por las leyes LGTBI trans, y literalmente, y cito la última frase que dijo: que nadie te robe tu felicidad. En estos momentos, y lo rescaté el otro día, es precisamente de lo que estamos hablando. Le van a robar la felicidad a las infancias trans en este país. Se está generando un ambiente, este espacio de tiempo, esta enorme dilatación de la aprobación de la ley, lo decíamos antes, pone el foco en la vulnerabilidad de las personas trans. Hemos leído auténticas barbaridades en relación con la ley trans. Voz Populi, por ejemplo, publicaba hace unos días, abro comillas, habla la madre de una niña con disforia. Con la ley trans podemos perder la patria potestad. Hemos leído y escuchado que ser trans será ahora una moda entre niñas y niños, que va a haber infinidad de cambios registrales de sexo para evitar ser condenados por violencia de género. Y no estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de medios medianamente serios que tienen cierta credibilidad entre la ciudadanía. ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se para esto? Es que es muy complicado porque en lugar de avanzar, no sé si un debate, porque hay cosas que no se debaten, insisto, estamos teniendo que, entre comillas, debatir en defensa propia. Así no puedes avanzar nunca. Es decir, al final, ¿qué vas a responder a una cosa así? Porque tú puedes citar el texto de la ley en el que en ningún caso dice que la patria potestad de ningún padre y ninguna madre se va a poner en peligro. Pero da igual, es que lo puedes citar y se inventarán otra cosa, como están haciendo, ¿no? Esta cuestión de la moda, que le han puesto un nombre clínico, que es la disforia de contagio rápido, que es una cuestión absurda, que está, claro, que está además rechazada por más de 70 organizaciones psicológicas y psiquiátricas del mundo, y que de hecho es idea de una sola persona que solo se cita a sí misma cuando la propone, literalmente. Triple A. Exacto. Claro, ¿cómo combates eso? Pues entiendo que conociendo personas trans. Lo que pasa que esto también tiene que ver un poco como con este mismo ambiente que se ha creado, que parece que, en este caso hablo por mis compañeras, que eran mujeres trans, acabamos de brotar del universo. Lleváis compartiendo la vida con nosotras, la vida entera, todo el tiempo. Hemos existido siempre, hemos estado, hemos compartido espacios. ¿Qué es esto de hacerse el sorprendido, las sorprendidas ahora de que de repente existen personas trans? Pero por el amor de Dios, pero si esto es una realidad tan humana como cualquier otra. Bueno, supongo que estábamos sometidas, estábamos sumisas, estábamos calladas, estábamos excluidas. Entonces, la única diferencia es que ahora se nos ve. Lo que pasa es que hemos normalizado de tal manera que a un niño o una niña se le puede pegar, se le puede cortar el pelo, se le puede llevar a psiquiatras y se le puede hacer tantísimas cosas. Por el hecho de ser trans, castigarles, quitarles los móviles, encerrarlos en las habitaciones, como lo hemos visto, que se ha normalizado de tal manera que hay cabezas que ni entienden ni comprenden que eso es maltrato a un menor. Y entonces, desde esa premisa, evidentemente, si tú maltratas a tu hija, claro que te pueden retirar la patria potestad. De pronto nos han sembrado, digamos, la sombra de la sospecha de que somos personas delincuentes, de que somos personas agresivas, que somos abusadoras sexuales, ojo, y que a todas las mujeres trans nos gustan las mujeres. Bueno, pues mira, yo soy hetero. O sea, no me gustan las mujeres, me podían gustar, pero no. Es que parece que tenemos una obsesión de estar en las camas con otras mujeres. Mira, tengo muchas amigas mujeres trans que también son lesbianas y están con mujeres lesbianas que no son trans, y evidentemente cualquier relación, como os podréis imaginar, es de mutuo acuerdo y se llevan fabulosamente. Pero aquí hay como una obcecación sexual de que están completamente día y noche dentro de nuestras bragas, dentro de nuestros calzoncillos. Y yo, por favor, grito hasta quedarme sin voz. Salgan ya de nuestras bragas.
salgan ya de nuestros calzoncillos, porque eso lo único que denota es que no se tiene vida sexual propia, cuando se está día y noche pensando en la vida sexual ajena, que en canario viene a decir que el que hambre tiene, con pan sueña. Hemos mencionado mentiras manifiestas, hablemos ahora de medias verdades. Hemos escuchado a Carmen Calvo decir que hay países europeos que han reculado en el tema de la autodeterminación de género. Puntualicemos qué países europeos son. Mentira. Y lo dijo, me vais a perdonar, en esta santa casa, pero no se le hizo la pregunta del millón. ¿Qué país? No, es mentira, está faltando a la verdad soberanamente. Y si se refiere al único país europeo, que es Hungría, es que Hungría ha recortado en los derechos de la población LGTBI, pero también ha recortado en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, donde las mujeres van a tener que escuchar al latido de sus fetos antes de abortar. Si se refiere la ex vicepresidenta del gobierno a esa situación, apaga y vámonos. Y luego, por otro lado, si se le refiere a Inglaterra, como veréis, le estoy cortando las dos únicas puertas de salida que tenía, si se refiere a Inglaterra, en Inglaterra jamás ha habido una ley con autodeterminación para las personas trans, punto 1. Y lo único que hubo fue una sentencia donde se prohibió a los menores trans recibir tratamiento, digamos, de inhibidores hormonales. ¿Qué ha pasado? Que esa sentencia ha sido derogada y ya las personas trans pueden volver a recibir ese tratamiento. Claro, esto es lo malo de cuando tú das una noticia, pero no das el final de la noticia porque ya no te viene bien el cuento. Mentiras convertidas en verdades no, porque si no también habemos otras personas que sabemos contar la otra parte de la historia. Arana, tú has comentado antes también cómo está afectando esto a vuestro entorno. Tú decías el otro día en una charla que el verdadero problema no es que se creen esos bulos o esas mentiras, es que esos bulos y esas mentiras permean y terminan llegando a la gente que os rodea, que empiezan a plantearse determinadas cosas que nunca antes se habían planteado. Claro, además, bueno, no hay nada que se transmita con más facilidad. Esto es casi de historia oral, ¿no? Bueno, pues que las cosas que dan miedo, que las cosas que están pensadas para impactar. Pero al final tú puedes haber tenido delante toda tu vida a una persona que de repente, pues si alguien te llega el rumor de alguna cosa oscura y tenebrosa de esa persona, de repente tu cerebro se programa para, si no para creerlo, pues para sospechar. Esto es una herramienta política antiquísima, es decir, esto es Goebbels hablando de los judíos, esto es básico, ¿no? Y claro que permea, es decir, es muy sencillo que permee. Son historias que se consumen con muchísima facilidad y alguien que te conoce perfectamente puede decir, bueno, tú quieres, pues no sé, borrar como diablos se haga eso a alguna mujer o quieres meterte en la cama de no sé quién o... Pues no es mi intención, ¿no? Y cuando me meta en la cama de alguien será pidiendo permiso. Lo del borrado, que se está utilizando un lenguaje que es eugenésico, que además emparenta con la gran sustitución que habla la ultraderecha, ¿no? Ese tipo de lenguaje de gorrito de papel albal, literalmente. Yo siempre intento hablar desde lo personal, porque lo personal es político y en nuestro caso a veces es dramático. Yo he tardado 37 años en salir del armario, 37 años en los que no me he podido comunicar con sinceridad con nadie, en los que no he aportado nada verdaderamente válido a mi mundo, 37 años de silencio, 37 años de nada. ¿Quién es la mujer borrada? Señoras, ¿quién es la mujer borrada aquí? Las infancias que ahora están... Decía Carla el otro día que quizás si ahora tuviera 17 años se pensaría muy mucho dar el paso por este ambiente terrorífico que se está creando. ¿Quiénes son las mujeres borradas? Hay un montón de mujeres esperando a poder respirar aire puro. Y se ha creado un estigma absurdo, ridículo, inventado de la nada. Falsificando noticias, no sé, de la peor manera posible a lo Steve Bannon. Es ridículo, la verdad, es ridículo y es muy doloroso. Desde estos discursos de gorrito de papel albal me gusta mucho esa expresión, me parece además muy gráfica. Es que es así, muy ilustrativa. Es que es así. Una de las cosas que se dice constantemente es que
directamente empezaron matizando y ahora están negando la existencia de las personas trans. No existen cerebros de hombre y cerebros de mujer. ¿Cómo se explica que existan las personas trans? Y acusando a las personas trans de remarcar los roles de género y implantar cerrar a los géneros en cajas estancas y considerar que, por ejemplo, una criatura que tiene comportamientos asociados a lo femenino tradicionalmente sería siempre una niña trans, y que eso pues es reforzar el género en vez de abolirlo. ¿Cómo, de nuevo, confrontamos esto? O sea, Esto comenzó, siempre lo digo, con el palo, la zanahoria y el burro. ¿Cuál fue? Primero fue deshumanizarnos, evidentemente. Si tú quieres atacar o exterminar o extinguir una parte de la población, tú la deshumanizas y te liberas de la conciencia, que hablaba Alana de esos tiempos que no queremos recordar, de los tiempos nazis, ¿no? Y entonces éramos la teoría queer. Entonces ahí, digamos, que empezaron a armar una especie de frente, porque era la perversidad de la teoría queer, por cierto, que surge dentro de un debate del feminismo, que todo hay que decirlo, y que ya era bastante grave de por sí. Luego, de ahí, acto seguido, los discursos empezaron a redoblarse, y entonces ya eran las personas trans no operadas de genitales. Entonces se trajeron un anglosajonismo, que aquí en España técnicamente no se ha utilizado como palabra común, que es transgénero, ¿no? Yo estoy a favor de transexuales, pero de transgéneros no. Me llegó a decir una ex compañera en el pasillo de la asamblea y le dije: tú eres una ignorante. Luego de esa parte pasamos al paso siguiente, ya era todo el paraguas. Esto es lo que vi yo, con lo que mis 63 años me dan a entender para ver las cosas antes de que sucedan. Ahora nos encontramos con cuentas que se llaman hembra humana. Hembra humana, hembra salvaje, cromosomas. Entonces, si las pioneras del feminismo levantaran la cabeza y vieran cómo de pronto nos hemos subsumido otra vez en unos genitales y en un útero, cuando precisamente el feminismo parte de ahí, que somos mucho más que eso y que debemos de competir en igualdad de condiciones con el hombre y que no hemos venido a este mundo para procrear y para ponerle o servirle la mesa al hombre, pero todo esto era un plan diseñado. Y la muestra la hemos visto en estos días pasados, con todas estas enmiendas que el Partido Socialista ha puesto en contra de los derechos de los menores trans. Vemos que dice, bueno, ya se habrán apaciguado. No, porque nunca les ha interesado discutir. Siempre lo que han querido es hacer ruido y tener mucha confrontación, porque la idea no es que salga una ley buena, la idea es que no quieren que salga la ley. Y no quieren que salga la ley, vuelvo a repetir, porque parte de un Ministerio de Igualdad que ahora ya no está en posesión de una parte del feminismo. Y digamos que a grosso modo esta es la historia, y como diría Porky, esto es todo, amigos. No sé, Diego, ¿tú crees que si quienes se oponen a la ley, quienes están haciendo todos estos planteamientos, conocieran las historias de Cristina, de Victoria, de Alén, de Luca, de Leo o de Elsa, tal vez cambiarían de opinión? Sinceramente, no lo sé. Yo creo que sí cambiaría de opinión. Hablaban antes ellas, y yo creo que sí, mucha gente que ha estado escuchando este discurso del odio que han estado exponiendo, posiblemente lo verían de otra forma y cambiarían la opinión. Pero esta gente que está promoviendo esto, no sé, sinceramente no lo sé. Diego, tú, con la experiencia del trabajo realizado para las entrevistas y con tu propia experiencia como padre, ¿cómo estás viendo desde fuera y viviendo desde dentro estos volantazos en la elaboración y la tramitación de la ley? La verdad es que en un principio pensaba que todo iba a terminar de otra forma, y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo me he ido llevando bastante decepciones, ¿no? Porque fíjate que en el libro se hace un repaso también por diferentes generaciones, desde Pepa, que es la más mayor que aparece en el libro, hasta Elsa, que es la más pequeñita. Y también se va hablando de cómo han cambiado determinadas cosas, ¿no? Al final te das cuenta de que hemos retrocedido bastante, que cosas que ya estaban legisladas en algunas comunidades autónomas, pues ahora van a ir para atrás. La verdad es que con bastante decepción. Pues yo creo que podríamos seguir hablando de esta cuestión, de todas estas cuestiones, durante horas, porque estamos bastante sensibilizados, bastante tocados y creo que bastante cabreados en las últimas semanas con esta cuestión. En lo normal hemos estado bastante calladitos, porque es verdad que había mucho ruido
y que queríamos que se aplacara un poquito el ruido, pero creo que ya están todas las cartas sobre la mesa y queda la hora de que quienes verdaderamente tienen que hablar de esto, quienes verdaderamente están interesados en esto, pusieran la palabra, y ese era el caso hoy de Carla, era el caso de Alana y era el caso de Diego. Solamente creo que nos queda, Nerea, agradecerles que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, esperamos de todo corazón, gracias Diego también, salir de este Día de la Marmota interminable lo antes posible. Gracias por vuestra paciencia para explicar una y otra vez lo mismo y gracias por estar aquí compartiendo este rato con nosotras. Pues Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos voz, porque es absolutamente cierto que en un inicio de todo esto fuimos las convidadas de piedra, donde había personas trans excluyentes en programas de radio y de televisión y no era invitada ninguna persona trans. Es como hablar de una ley para el pueblo gitano y resulta que solamente van a hablar payos en contra de ella. Ahora, afortunadamente, medios nos están dando la voz. Es el derecho, que decía Alana, a la defensa propia. ¿Qué menos? Y que se acabe. Que se acabe esta pesadilla. Nadie quisimos entrar en esta pesadilla. Yo era diputada de la Asamblea y os puedo decir que cuando se inició esto, la noche del 9 de junio, en el aniversario de Pedro Serolo, de la muerte de Pedro Serolo, del año 2020, a mí se me quebró el corazón en dos. En ningún momento quise estar aquí. Nos han obligado, por lo menos, que nos den el derecho a la defensa como en cualquier juicio. Gracias, Carla, de corazón, y por tu trabajo hasta el momento, de verdad. Lo normal. Un podcast normal. Alejandro Albán es un psiquiatra al que conocimos hace unos meses cuando hablábamos de chemsex en Lo normal. Alejandro es un hombre trans y ha escrito un libro en el que describe cómo ha sido el proceso para llegar a ser quien él realmente quería ser. El libro se titula Solo los valientes y ha sido publicado por Círculo de Tiza. Leyendo tu novela uno tiene la sensación de que has vivido durante años en un armario a modo de muñeca rusa, que incluye otros armarios menores de los que has ido saliendo progresivamente hasta llegar a ser el Alejandro Albán que escribe Solo los valientes. Algo así hay, ¿no? Totalmente, sí, hay muchas capas. Está el armario trans, está el armario gay y finalmente está el armario de escritor. ¿Sigue habiendo mucha gente que no entiende que un hombre trans pueda ser gay? Sí, hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo. Bueno, creo que es una confusión de la identidad con la orientación, ¿no? Si lo pensamos bien, pues tampoco es tan complicado. Los hombres gays no son mujeres, entonces, por tanto, un hombre trans puede ser gay, puede ser bisexual, puede ser heterosexual, y lo mismo pasa con las mujeres trans. ¿Cuándo tomas conciencia de que el sexo que biológicamente te había sido asignado no era el sexo con el que tú te identificabas? Pues yo tengo pequeños flashes de conciencia de este tema desde muy temprano. O sea, la alegría la alegría que yo sentía cuando me confundían con un chico, pues se funde con los primeros recuerdos de mi vida. Y luego pues hay determinados flashes a lo largo de la niñez y de la adolescencia y determinadas pistas, ¿no?, que uno podría seguir si estuviese uno mirando eso, ¿no? Pero realmente el poder darle nombre, el decir esto es lo que me pasa, pues tuve que cumplir 20 años para darle nombre a esto. ¿Cuándo decides dar el paso y afrontar que quien realmente quiere ser es Alejandro? Bueno, Alejandro Albán, porque Albán también es nombre. Fue un proceso continuo de dar pequeños pasos. Los primeros pasos es contárselo a otras personas. También hay pasos que tomas contigo mismo, de elegir un nombre, por ejemplo, eso es un paso interno. Y ya pues los pasos más grandes pues fue empezar a tomar testosterona, que ocurrió cuando yo tenía 24 años y ya el cambio de nombre con 25. Hablando precisamente del nombre, leyendo el libro nos queda una idea bastante clara de cuál fue tu nombre en el pasado, sin embargo no lo verbalizas en ningún momento. ¿Hay alguna razón especial para no hacerlo? Sí, es un juego literario, ¿no? Esa vida anterior de la que no conservo tampoco recuerdos tan nítidos. Y bueno, ese nombre ahí un poco camuflado que también siguiendo las pistas se puede conocer, pero...
Oye, ¿qué le dirías ahora al Pestañitas, tu profesor de psicología médica, si te volviera a plantear qué es más importante, si el dentista para un niño de 6 años o costear los tratamientos de cambio de sexo? No lo sé, o sea, a veces pienso que no merece la pena decir nada, porque nada de lo que digas va... O sea, por supuesto que merece la pena hablar, y muchísimo, pero dirigirse directamente a esa clase de personas a lo mejor no merece la pena, a lo mejor solo da dolor de cabeza. A quienes no hemos vivido el proceso de cerca, la impresión que nos da es que debe tratarse de un proceso bastante traumático. Se me ocurre que tiene que ser tremendamente molesto utilizar una prenda como el binder, ¿no? Que lo que hace es comprimirte el cuerpo. Sí, y sin embargo yo los primeros binders los recuerdo con mucho cariño porque era como, oh, por fin tengo esto que me permite asimilar un poco el cuerpo a la imagen que yo tenía de mí mismo, ¿no? Y yo me acuerdo comprar los binders importados que tenían en la casa y probar distintas, o sea, es algo claro que yo cuando estaba trabajando ya pasaba pues muchas veces casi 24 horas con aquello puesto y con la espalda contracturada, y sin embargo es una prenda que recuerdo con cariño. Y el proceso hormonal, ya sabemos los cambios físicos y metabólicos que produce, pero afecta también a la psique de quien lo realiza. Sí, afecta un poquito. No cambia tu personalidad, tú sigues siendo quien eres, pero notas ciertas cosas. Es extraño, ¿no? Es como si tu cerebro se alineara con tu mente. Y bueno, sobre todo en los primeros momentos de dar testosterona, pues tiene un efecto pues un poco energizante. Pero luego eso ya se va matizando con el tiempo y no es tan... Aumento de la libido, por ejemplo, también está ahí, pero es sobre todo al principio de darlo. Otro paso importante, desde luego, es meterse en un quirófano. ¿Cómo fue el antes y el después de dar ese paso? Bueno, pues significó varias cosas. Significó una de las cosas no tener que llevar ese binder del que hablábamos antes, ¿no? Y significó, bueno, que yo podía mirarme al espejo y sin camiseta y sentirme yo. Y poder transmitir también esa imagen a otras personas, ¿no? Y poder acceder a pues situaciones normales a las que antes no tenía acceso. Por ejemplo, y algo tan sencillo y tan tonto como ir a la playa, ir a la piscina con amigos. En la novela tu padre y tu madre están muy presentes en todos y cada uno de los pasos que tú vas dando hasta llegar a ser Alejandro. ¿Cómo lo han vivido ellos? Bueno, pues para contarte cómo lo habrían vivido tendría que remitirme al libro porque es tan complejo, pero sí es verdad que creo que hemos recorrido juntos un camino muy largo y ahora mismo pues ellos salieron por mí, no sé, se leen mis entrevistas, o sea que ahora mismo estamos en un punto muy bueno. Tu nueva relación con el sexo ocupa también muchas páginas en la novela. ¿Ha sido algo que también has tenido que reaprender? Ha sido algo que casi he tenido que aprender, sin el porque mi vida sentimental antes de dar estos pasos, la verdad es que era muy escueta, nunca pude tener relaciones satisfactorias. Daba igual que a mí me gustaban los chicos y a los chicos puede ser que yo les gustara, pero si yo no conseguía tener ese rol en la relación de ser yo también un chico, si yo notaba que mi pareja me estaba viendo como lo que yo no era en realidad, no podía pues vivir de forma plena esa relación. Has hablado precisamente de relación sentimental. ¿Podríamos identificar relación sentimental y relación sexual? Bueno, van de la mano, ¿no? Pero también se pueden separar en cierto sentido. Y también en las relaciones sexuales también he tenido que esperar a hacer esos cambios en mi cuerpo para yo sentirme a gusto sexualmente con otra persona. Cuentas precisamente que buena parte de las relaciones que has tenido desde que eres Alejandro han sido a través de aplicaciones de citas. ¿Te aseguras así que la persona con la que vas a estar conozca tu realidad y no se produzcan situaciones desagradables? Pues esa es una de las razones, efectivamente, yo lo pongo en mi perfil y ya está. Luego otra razón es que yo soy tímido, entonces lo de las aplicaciones pues durante algún tiempo me ha servido. Pero bueno, luego también he ligado con gente en bares y de explicarles esto sobre la marcha. Ya cada vez me va costando menos. Pero sí, al principio era algo por lo que yo evitaba pasar. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas? Mira, soy un hombre, pero soy un hombre trans. Pues tragándote la vergüenza y soltándolo, no sé. Es más fácil también dentro del colectivo LGTB explicar quién eres, yo creo, ¿no? Yo siempre me he sentido más libre de poder decirle a un hombre gay que soy trans. O sea, a lo mejor es un prejuicio por mi parte, ¿no? El sentirme más a gusto dentro del colectivo simplemente es una verdad estadística, que estadísticamente, pues, claro, tendemos a ser más tolerantes, inevitablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que con lo de la timidez, yo creo que precisamente si he escrito este libro es porque no soy bueno contando cosas, no soy bueno abriéndome en ese sentido. Yo creo que al final la literatura es esa forma que tenemos de expresar con palabras por escrito lo que no podemos decir. Sé que es una pregunta persistente y también un poco impertinente y que la contestas en la novela, pero creo que hay que hacerla. ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza la posibilidad de engendrar y tener un hijo? Pues sí, en algún momento se me ha pasado por la cabeza, pero ahora mismo pues no está en mis planes, sino ya a estas edades
creo que ya las ideas que tengo sobre mi futuro son bastante definitivas y no creo que quiera tener hijos, la verdad. Entonces, estas edades, con 30 y pocos años. 33 y ya me siento muy viejo. Oye, al final del libro reflejas una conversación con Julia, una amiga. Ella te plantea, es que da igual si eres hombre o mujer, ¿qué más da? Y tú reflexionas, ¿para qué he luchado yo si no importa? ¿Para qué he puesto mi mundo patas arriba? Yo, que era inteligente y discreta, la hija que estudiaba medicina, que tal vez se enfadaba demasiado y se negaba a ponerse maquillaje, pero que era normal, alguien de quien poder presumir. He perdido todo eso por algo que no importa. ¿Qué contestarías ahora a esa pregunta? Pues contestaría un poco lo mismo, que claro que importa, ¿no? O sea, importa tanto que tenemos que derribar muchas barreras en nuestro camino para conseguir algo que casi todo el mundo tiene, con lo que casi todo el mundo nace, que es simplemente que la gente te trate con respecto a tu verdadera identidad sexual y poder ser tú a los ojos de los demás. Hay algo a lo que le hemos dedicado muy poco tiempo en esta entrevista. Aparte de todo lo demás, hay una conquista que has logrado con nota, además, en este tiempo. Te has convertido en escritor. ¿Qué ha supuesto eso, Alejandro? Bueno, pues es una de los sueños que tenía en mi vida, quizá el gran sueño de mi vida, y la verdad es que muy bien. O sea, yo es otra identidad que me ha costado el tiempo abrazar. Tenía ese síndrome del impostor hasta que externamente no soy percibido como escritor por los demás, no puedo yo creérmelo, ¿no? Que es un poco también lo que nos pasa con todo tipo de identidades. Si los demás no te perciben como tal, o al menos la gente que te quiere no te percibe como tal, es muy difícil que tú te lo puedas creer. Y yo ahora empiezo a creérmelo. Precisamente por eso. Se ha desarrollado ese proceso en el que definitivamente te lo vas a terminar creyendo, sí, ¿no? Sí. Alejandro Albán, que Solo los Valientes, publicado por Círculo de Tiza, tenga tanto éxito como verdad encierra. Muchas gracias. Muchas gracias. En muchas ocasiones, el cine consigue explicar mejor temas sociales controvertidos. Es el caso de un retrato sobre la realidad de las personas trans que acaba de estrenarse en nuestro país. El director Emanuele Crialese, el de Terraferma, cuenta en L'Immensità, con la que compitió en Venecia, su historia vital como niño trans y la relación con su madre, a la que interpreta Penélope Cruz. Pepa Blanes, directora del cine en la SER, ha visto la película y ha hablado con el director y la protagonista. Las madres que ha ido creando en su cine el director italiano Emanuele Crialese reflejan la idealización de unos niños que encuentran en la figura materna el agarre para continuar en el mundo. ¿Quién ha tenido la idea? Todos queríamos ir, la culpa es de todos. Pues un bofetón a cada uno para que aprendan. Ya están colocados, míralos. Yo a mis hijos no les he pegado nunca. Valeria Golino en Respiro, como esa madre soñadora y libre, algo más pragmática, Donatella Finocchiaro en Terraferma, o Penélope Cruz ahora en La Immensità. Che miracolo ti serve? Non sei nemmeno Andrea, amore. Con Crialese, Penélope es una madre triste y alegre a la vez. Una mujer en los años 70 con un marido horrendo y unos hijos a los que debe proteger. Son los recuerdos de la madre del propio director, que ha contado su historia más autobiográfica, pues el niño protagonista de esta película es su alter ego. Sobre su madre, Crialese le da la oportunidad de ser algo más que la esposa de un marido tóxico, que le hace parecer una loca. No sé, yo me enamoré de este guión, me parece que toca temas muy importantes y lo hace desde un sitio muy valiente, muy generoso, porque muchas de estas cosas han pasado en su vida, no todas. Y para mí ha sido un honor acompañarle en ese viaje. Es como ser parte de algo así. La Immensità es además una película vital para este director, porque en ella cuenta la historia de su infancia, sus vivencias como niño trans en una familia conservadora y católica. Credo che sia importante cominciare dicendo che il personaggio di Adriana è nessuno, che sono io accanto a Penélope. Así lo contaba por primera vez en el Festival de Venecia, donde la película competía. Ahora el director, que ha pasado por Valladolid, dice tener miedo del ascenso de la extrema derecha, que ya gobierna en su país, y pone en su sitio a quienes niegan derechos a las personas trans. Per me questo era un tema molto molto importante.
Para mí este era un tema muy importante, salir de la convención legítima, aunque negativa, de esta imagen de la condición de la transexualidad. Era también muy importante para mí encontrar la forma de contextualizarla en un proceso de normalización. Ante todo es la historia de un ser humano que se pone preguntas, que no da por descontada su sexualidad por nacimiento y que por lo tanto es una cuestión de especificidad y marginalidad. La película llega a los cines en España en medio de la polémica con el gobierno por la ley trans y en medio de ataques virulentos a las mujeres y los hombres trans en nuestro país. ¿Cuál es el problema? ¿Adriana? Tú no estás bien. Tú deliras como Adriana. Te inventas una realidad que no existe porque evitas afrontar el verdadero problema. La inmensidad es una película sobre la maternidad, sobre el amor de un hijo con su madre y una película sobre la identidad de género. El director evita el conflicto, los subrayados y se dedica a explicar la belleza que habita en los cuerpos cuando estos son libres. Esa niña quiere ser un chico. Sí, tú defiéndela, defiéndela. Ni siquiera has sido capaz de educar a esa niña. Lo hace con imágenes poéticas y sensoriales, como cuando los niños juegan con muñecas cuyas partes corporales han sido quitadas o cambiadas, o como cuando en el colegio católico niños y niñas lanzan sus uniformes identitarios, símbolo de cómo el patriarcado nos ha situado en un género o en otro, sin posibilidad de elegir. Y al ver de verdad al otro, no lo que tú quieras ver porque te dé miedo ver otra cosa. No, ver, sobre todo cuando alguien es capaz de expresarlo, como lo es este personaje de mi hija en la película, de mi hijo, lo está expresando aunque sea sin palabras. Y la única persona capaz de registrar eso es mi personaje, el personaje de su madre. Y es muy emocionante de ver, ¿no? Como el alivio que siente ese hijo cuando ve que esa madre lo está entendiendo, que no puede, no tienen un plan B, no puede hacerlo sola, no tiene una manera de convencer a ese padre de que... Pero todavía hay muchísimas situaciones así en nuestro alrededor, en el mundo entero, muchísimas. Se apoya en la música, en los programas de televisión de la Italia de los 70, donde Rafaela Carrà y Patti Bravo eran una vía de escape para esa madre y para sus hijos. Las escenas musicales dan a la película un respiro y nos permiten ver a Penélope Cruz bailar y cantar, caracterizada como la cantante italiana y estrella de la televisión. Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián. ¿Lo ves? Yo vengo de otra galaxia. Y tú no tienes el poder para arreglarme. Conociendo la biografía del director, se entiende que en su cine las madres hayan tenido un peso tan fuerte. Se entiende también el concepto del otro. En Terraferma, el otro eran los migrantes, también en proceso de tránsito, de cambio. En La inmensidad es la inmigración del alma la que centra un relato íntimo y bello sobre la dureza de una sociedad que impone identidades a los cuerpos. Jesús Generelo es realizador, escritor y sobre todo un histórico activista LGTBI. Entre 2015 y 2018 fue presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. Él es quien firma nuestra columna de hoy. Me piden que hable de la ley trans y la verdad es que no sé por dónde empezar. Porque ¿qué se puede decir sobre este proyecto de ley que nos haya dicho ya? Sobre intoxicación y faltan rigor e información, eso desde luego. Los hechos son los que son. En 2019, una ley de autodeterminación de género estuvo a punto de aprobarse a propuesta del PSOE. En la Comisión de Justicia fue firmada por todos los grupos parlamentarios. ¿Hemos oído bien? Sí, por todos. Pero la legislatura terminó abruptamente y hubo que volver a empezar. Y allí se inició la guerra. ¿Cuándo empezó esta? El día que el presidente Sánchez entregó el Ministerio de Igualdad a su socio de gobierno, descabalgando a quien se creía su legítima propietaria. Todo esto está en las hemerotecas, pero vamos a centrarnos en lo importante. Para hablar de una ley es conveniente leerla. Leedla, de verdad. Igual hasta os sorprende, porque no contiene casi nada de lo que se dice de ella. Es una ley que habla de personas, de seres humanos a los que hay que aportar soluciones para que sus vidas sean menos complicadas, menos vulnerables. No se trata, por ejemplo, de reconocer el derecho a la identidad de género. Este ya ha sido sancionado repetidas veces por el Tribunal Constitucional. De lo que se trata es de facilitar los trámites reduciendo humillaciones, tal como recomiendan ni más ni menos que la Unión Europea y las Naciones Unidas. La ley no inventa tampoco a las personas trans menores,
ni les dice lo que deben hacer con sus vidas y sus cuerpos. Les facilita que puedan tener un DNI que no les obligue a exponer su intimidad cada vez que tienen que identificarse. También les ayuda a no vivir con la presión de tener que hormonarse si quieren conseguir esos documentos. Porque ¿sabéis lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una muy emocionante sentencia? Que es un abuso por parte de los Estados obligar a las personas a elegir entre dos derechos fundamentales, el de su identidad de género y el de su integridad física. Abuso que, por cierto, se seguirá cometiendo en España si esta ley no viene a remediarlo. La ley también incluye protocolos de acompañamiento educativos, sanitarios, formación de profesionales de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también es una ley LGTBI, no lo olvidemos, y establece herramientas para combatir la LGTBI-fobia, tan correosa y difícil de erradicar. Además de legislar, por primera vez, sobre los derechos de las personas intersex. Esto es lo que se esconde tras esta controvertida ley. Todo lo demás es ruido. Cada semana que continúa este despropósito es un tiempo en el que se recrudecen los ataques a las personas trans, el acoso escolar a menores, la caza de brujas. El presidente Zapatero nos demostró que la política puede ser hermosa. Hagamos, pues, política hermosa y dejemos vivir en libertad e igualdad de oportunidades. Si lo hacemos, permitidme un vaticinio. Dentro de unos meses, nadie se acordará de la ley trans, a nadie preocupará ni perjudicará. Pero miles de personas, de niñas, niños y niñas, habrán alcanzado altas cotas de felicidad. Pues hasta aquí un programa de lo normal muy intenso, muy repleto de contenido. Y no podemos despedirnos sin hablar de dos citas que tenemos con dos certámenes de cine que se celebran estos días. El Les Gay Cinemat en Madrid entre el 3 y el 13 de noviembre y el Fan Cine Gay, el Festival de Cine LGTB de Extremadura, que se celebra en varias ciudades de la comunidad del 5 al 13 de noviembre y que llega este año a sus bodas de plata. Hablaremos de ellos en la próxima entrega de Lo Normal. Yo voy a estar físicamente el día 12 allí en Badajoz, así que vendré con información privilegiada, Antonio. Como una estrellona. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.